1 de junio inauguramos, ¿sí?, el último mes de la primera mitad del año, el mes de mi cumpleaños, ya vayan anotándose también. Vamos a empezar un nuevo encuentro de Pirkei Avot. Vamos a estudiar hoy 2 Mishnayot, y vamos a adentrarnos en la realidad de una nueva pareja, ¿sí?, la anteúltima de las parejas del Pirkei Avot, que nos vienen acompañando, las venimos entendiendo bastante bien. Admito que el último shiur tuve, mejor dicho, algunos sesgos historiográficos que bueno, me sobrepasaban, me iba entusiasmando, pero después revisé un poquito la grabación, y si se la ve 1, 2, 3, 15 veces, se la termina entendiendo. Así que los invito a hacerlo. Pero ahora, fuera de broma, también estoy buscando un material complementario para toda esta época, porque es muy interesante y de verdad tiene muy poco sentido lo que leemos en el Pirkei Avot si no conocemos el trasfondo histórico, ¿sí? Acá no tengo en La Plata muchos libros, pero uno de los librazos que tengo es este. ¿Se ve el autor o hace reflejo? Bueno, se ve el título igual. Mi pueblo, y el autor, Abba Eban, ¿sí? Un excelente libro. No es un libro académico de historia, pero es un lindo libro para estudiar sobre historia judía, que bueno, lo tengo acá físicamente en la casa de mis papás. Y esta Mishnayot que vamos a ver, y esta etapa que vamos a ver con esta nueva pareja, también necesita de un poquito de la historia, aunque mucho ya dijimos la semana pasada. Hoy no los voy a aburrir un montón, los voy a aburrir un poquito, y después nos vamos a dedicar de lleno a estudiar qué dijeron los nuevos personajes que vamos a estudiar hoy. ¿Sí? Vamos a compartir la pantalla. Como decíamos entonces, el octavo shiur, tremendo que octavo shiur, ¿sí? Si bien todavía no están todos grabados, porque empezamos a grabar después de haber arrancado con este curso, llevamos ya 8 encuentros, es el octavo encuentro donde estudiamos Pirkei Avot y los venimos sacando un jugo espectacular. Tenemos una nueva pareja, ¿sí? Acá los puse un poco más ameno, porque es difícil, digo, muchas veces no humanizamos los nombres que nos van apareciendo. Hoy tenemos a Shemaya y a Abtalión, ¿sí? Dos enormes personajes que aparecen, muy interesantes, y que forman parte de la anteúltima pareja de la historia, ¿sí? Si bien tenemos parejas de estudio en la época de la Mishnah, en la época de la Gemara, cuando hablamos de las parejas estamos hablando de una época histórica que va hasta el comienzo de los rabinos que aparecen en la Mishnah, ¿sí? Si bien estos también aparecen en la Mishnah, aparecen como los antecesores de la época contemporánea de los Tanaim, los rabinos de la época de la Mishnah. En este caso tenemos a Shemaya y a Abtalión, ¿sí?, que son, como dije, la anteúltima pareja. La última pareja que vamos a empezar a ver la semana que viene son los conocidos Hillel y Shammai, y estos son los alumnos, los maestros de Hillel y Shammai, ¿sí? Shemaya, que es Nasi, el presidente del Sanedrín, y Abtalión, Ab Beit Din, es quien maneja las cuestiones legales más fuertes, ¿sí? Vamos a sacar un cachito la pantalla compartida. ¿Se acuerdan que veníamos hablando de que uno de los reyes que existió en esta época, Alexander Yanai, hizo una especie de guerra contra los fariseos, contra los prushim, todos los que forman parte de estas parejas que estamos viendo? Y muchos tuvieron que irse exiliados a Alejandría. Bueno, resulta que estos dos personajes que estamos viendo ahora son dos exiliados, ¿sí? Vienen después, ¿sí?, cuando se los permite volver, como dije la semana pasada, con Shimon ben Shetach, que va a dejar volver a la gente a Eretz Israel una vez que él se meta de a poquito en la corte del rey y deje otra vez a los miembros de su secta, de los Prushim, de los fariseos, estar en las órbitas del poder, ¿sí? Según muchas fuentes, Shemaya y Abtalión son conversos, los dos. Es un dato súper interesante. No se ponen de acuerdo en las fuentes en si son conversos ellos, si son hijos de conversos o si son nietos de conversos. Mucho no cambia.
¿sí? Lo que ya está bueno recalcar desde un primer momento es que dos personas que pasan a integrar el pueblo de Israel llegan hasta el máximo lugar de, bueno, lo conocemos como el mundo judío, al menos desde nuestra óptica. ¿Ok? Esto es muy interesante. Lo segundo es que ambos dos eran alumnos de Shimon ben Shetach, ¿sí? De uno de los de la pareja de la semana anterior. Ahora, por lo general encontrábamos que cada pareja estaba conformada por un alumno y un alumno de cada uno de la pareja anterior. Pero en este caso no. Y si nos ponemos a rastrear un poquito, podemos encontrar que la razón es que Yehuda ben Tabai, la otra persona que conformaba la pareja de la semana pasada, terminó como descarrilándose. ¿Sí? Acuérdense que dijimos que inauguró la secta de los caraítas, de los caraín, que negaban la ley oral. Entonces no sería raro que encontremos acá a dos que salen del núcleo, ¿sí? De los que confían en la ley oral, tanto como en la ley escrita. ¿Sí? Torah Shevial P, Torah Shevichtav, ¿sí? Son las dos partes, las dos caras de la misma moneda. Entonces, vamos a encontrar que los dos van a participar bastante defendiendo toda esta etapa de transmisión oral. También es importante mencionar que los dos no daban mucho el brazo a torcer, eran bien estrictos, ¿sí? En el caso de Abtalión tenemos un personaje muy interesante que, por ejemplo, cobraba para enseñar, ¿sí? Hay una historia que algunos pueden llegar a conocer de cómo Hillel, ¿sí? Que como dije antes fue alumno de Shemaya y Abtalión, cuando quiso ir a estudiar con Abtalión no le alcanzaba el dinero para entrar a la academia, el Shamash estaba cuidando la puerta, le dijo, no pibe, si no pagás no entrás, y que Hillel se termina subiendo al techo, ¿sí? De la academia para escuchar el shiur desde el techo, y cuando sale Abtalión con Shemaya y el resto de los alumnos, ven que hay un tipo subido en el techo, muerto de frío, casi muerto, congelado, y era Hillel, y ahí lo dejan entrar, lo dejan participar. Hay distintas fuentes que van a decir, bueno, ¿por qué esto de cobrar por enseñar? Hay algunos que lo comparan con el caso de los sofistas. No sé si algunas escucharon nombrar. Los sofistas en la antigua Grecia, ¿sí? En el siglo V, eran aquellos que cobraban por enseñar y le enseñaban a los hijos de los aristócratas. ¿Sí? Era algo a lo que Sócrates, Platón se opusieron rotundamente. Pero no es el caso de Abtalión. Abtalión, aquí, mientras veo que Ori entró con la misma foto de perfil que dejó en clase hoy, quiero que lo miren. La foto de perfil es él prestando atención, porque mientras se fue a dormir una siestita. Pero bueno, habiendo dicho eso, habiendo dicho eso, en realidad dicen que Abtalión lo que quería era controlar un poco quién entraba a la academia. ¿Por qué? Porque estaba muy revuelto todo en ese momento y aparentemente había gente que quería meterse para, digamos, entorpecer las clases. Como si fuese alguien que se mete hoy a una clase de Zoom y hace cualquier barbaridad. Bueno, Abtalión, que no tenía Zoom ni le podía poner contraseña a la reunión, lo que hizo fue poner un monto que, como vemos con el caso de Hillel, no, tampoco es que era extremo, ¿sí? De no dar el brazo a torcer con eso. A Shemaya lo vemos también, ¿sí? Por otro lado, en otro caso, porque acá tenemos algo súper interesante históricamente, que es la aparición de Ordus, la aparición de Herodes. No sé cuántos escucharon hablar de Herodes, es una figura que causa amor y odio por igual, ¿sí? Vamos a empezar por el odio y después por el amor, ¿ok? ¿Por qué por el odio? La vez pasada habíamos estudiado de Shlomzion, la reina Shlomzion, que, bueno, trató de ubicar a uno de sus hijos como rey, el otro de los hijos termina peleándose, bueno, terminan discutiendo muy fuerte. Resulta que un idumeo, ¿sí? Los idumeos habían sido forzados a convertirse al judaísmo unas generaciones antes, un par de generaciones antes, un idumeo que se llamaba Antipater, empezó a meter un poquito de púa entre los dos, ¿sí? Entre los dos hijos de Shlomzion. Uno que era el Cohen Gadol y otro que era el rey. Cuestión, este Antipater eh, termina peleándose con todos, lo terminan llevando a Roma, vuelve, se mete Pompeyo,
Digo, acá tenemos una parte de la historia que es realmente apasionante, muy, muy linda, donde también hay que entender que poco importa lo que pase con los Yehudim, acá estamos bajo lo que Roma está haciendo con el mundo, y Roma está en un momento donde están peleando por el poder también. Pompeyo, ¿sí? Marco Antonio, alguno que haya visto alguna película o haya leído historietas de Asterix y Obelix, seguramente alguno de estos personajes les va a sonar conocido. Pero lo cierto es que este Antipater se empieza a meter dentro de la política y su hijo, Herodes, Ordus, en Ibrit, empieza a tomar una posición importante. Shlomzion le termina dando poder a Ordus, a Herodes, y cuando todo termina, el que termina como rey es él, ¿ok? Un rey que no era judío, pero no tenía raíces, no tenía raíces dinásticas, era un problemón, pero era muy político. ¿Vieron esos políticos que son muy hábiles, muy ingeniosos, ¿sí? Saben leer muy bien la situación? Bueno, Herodes era así, si bien era violento y tenía muchas cosas malas, la parte buena de Herodes, ahí Golde te dejo, es que supo leer la situación y entendió que si había algo que todas las sectas querían por igual, era tener una Jerusalén un poco más linda. Entonces se puso a reconstruir el templo. ¿Sí? Hizo unas refacciones que hasta el día de hoy siguen estando presentes, armó unos palacios al lado del templo. Justo el otro día encontré un libro acá que tengo unas imágenes, ahora cualquier cosa, después en un rato les voy a mostrar, y construyó algunas fortalezas y ciudades grandes, por ejemplo, Herodión, Cesarea, Metzadá, ¿sí? Son todas obras de él que claramente llevan tecnológicamente a Yehuda a un nivel más cercano a lo pretendido por el mundo romano. ¿Ok? Ahora, ¿dónde aparece Shemaya en todo esto? Un día se lo acusa a Ordus, a Herodes, y se lo llama al Sanedrín para que venga a declarar. Y el tipo va vestido de púrpura, que además de ser una de las formas como se vestían la gente del Sanedrín, era también la forma como se vestía el César. ¿Ok? Entonces, todos estaban como enojados porque vino vestido de una forma como que se creía el mejor del mundo, y el único que salió a decirle algo fue Shemaya, que salió con un discurso muy interesante, tipo, muy filoso, que está rescatado en el Talmud, pero que también lo rescata casi igual, casi sin ninguna diferencia, Flavio Josefo, ¿sí? Que fue en esta época quien mejor quizás registró históricamente varios de los sucesos que iban pasando. ¿Ok? Entonces, Shemaya y Abtalión son dos que no tienen pelos en la lengua, que se dedican a bajar el contenido o la ideología de sus maestros, ¿sí? La educación por un lado, el mundo rabínico, la ley oral, eh, luchar contra el poder, ¿sí? Y dejar el poder lejos, ¿ok? Y tratar de que su forma de ver el judaísmo se considere la correcta y ninguna otra, ¿sí? Para esto estamos en los últimos 40, 30, 20 años antes de la era común. Estamos ahí, en el borde. ¿Está? Golde, ¿ibas a decir algo? Perdón que no. Entendí mal que Herodes judío, pero se convirtió, nunca Era, lo había escuchado. era descendiente de conversos. Era Claro, descendiente de conversos. ¿Sí? antes leí bastante sobre la historia, pero no, eso no. No. Los idumeos eran un pueblo de la zona, ¿sí? Un pueblo indoeuropeo de la zona, un poco pasando el río Jordán, que tenían varias raíces con, por ejemplo, o sea, así se los rastrea, con Edom, ¿sí? Con Moab, ¿ok? Y en un momento, Alexander Yanai, en una guerra, los obliga a convertirse. ¿Sí? Fue una de las pocas veces en la historia del pueblo de Israel donde tenemos conversiones forzadas de esta manera. No abundan, la verdad, tenemos que estar orgullosos quizás de eso, no abundan conversiones forzadas. En esta época fue algo que este rey, que ya lo vimos, fue bastante malvado, no tuvo pelos en la lengua. ¿Sí? Eh, no solo que no abundan conversiones forzadas, sino que por lo general, o al menos
desde la época rabínica en adelante, convertirse al judaísmo es un problema, no es algo deseado por el judaísmo. Eso le da un tinte al judaísmo muy distinto al cristianismo y al islam, ¿sí? Porque nosotros, lejos de querer ser proselitistas, ponemos 150 palos en la rueda. El otro día cuando charlábamos con Ori de Ruth, ¿cómo considerar eso conversión? Si hoy vemos la conversión y tiene muchos más tintes distintos, ¿ok? Bueno, vamos a meternos en las Mishnayot que nos tocan hoy. Por acá. Ahí estamos. Mira, Ori, ¿te gustó Shemaya y Autalión? Autalión peladito. Sí. Cita está levantando la mano y vos no la mirás, no la registrás. Perdón. No veo. ¿Dónde? A ver. ¿Cita? Sí, hace un montón. Lo que pasa es que el chat no anda, está deshabilitado. Sí, perdón, lo deshabilité yo, lo No, voy a volver desde a mirar. antes estaba eso, que me llamaba mucho la atención de la conversión forzosa y no entiendo por qué. ¿Por qué la conversión? Bueno, hay que ver el tema de la guerra de Alexander Yanai con el pueblo idumeo, pero básicamente tenía que ver con una búsqueda de ampliación territorial. ¿Sí? Nada, no lo quiero abrir ahora. ¿En qué consistía? No La creo que conversión. sea Brit Milán y todo eso, ¿no? No me acuerdo haber leído de Brit Milá. Sí creo que el tema de la Tevilá estaba presente, pero me parece que. Pero Bueno, me no importa. parece. Pero lo voy a rastrear, ¿sí? A Está ver, bien. por lo que vamos viendo está claro que en algún momento vamos a tener que hacer un shiur que sea explícitamente de historia, o bueno, darnos más tiempo, pero siempre me parece importante que sea Pirkei Avot con tintes históricos, pero no nos pasemos a historia con tintes de Pirkei Avot, porque no terminamos más. Esta parte de la historia es hermosamente larga. Gracias, Ori. Desmuteate cuando quieras, tenés permitido hacerlo, y ahora habilité el chat, así que también lo pueden hacer. Bueno. Vamos con la primera Mishnah, la número 10, ¿sí? La leo en hibrid, después alguno se voluntariza para leer en castellano. Dice, Shemaya be'abatalion kiblu mehem, Shemaya omer, eob et amelaja, usna et rabanut, be'al titvada la rashut. ¿Quién la lee en castellano? A ver si la podemos ir desmenuzando. Quien quiera se desmutea. Golde, dale. Shemaya y Abtalión recibieron de ellos. Shemaya dijo, ama el trabajo y odia a lo que subyugan al ser humano. No trate de ganarse el favor de los gobernantes. Pocas palabras, muchas enseñanzas, ¿no? Dejó 3. Trabajo, Rabanut, que ahora vamos a ver qué quiere decir Rabanut, porque está claro que en la traducción no dice lo que en una palabra dice en hibrid, en la traducción en castellano hubo que agregarlo un poco más, y la tercera, Rashut, ¿sí? La autoridad. ¿Okay? Vamos a tratar de ir desasnando todo esto. Lo primero tiene que ver con la melajá, con la labor, con el trabajo. Si hay algo que le molestaba a Shemaya, y lo comparte mucho con Abtalión, porque en esto pensaba muy parecido a su maestro, a Shimon Ben Shetach, era esto de el que estudia o el que se dedica a las mitzvot, no trabaja, que no hace nada. ¿Sí? Es muy conocido que en nuestra tradición tenemos muchos ejemplos de cómo los rabanim trabajaban además de estudiar. ¿Sí? Por lo general, no siempre, porque en algunas veces sí, solamente se dedicaban a estudiar, por lo general también trabajaban. Acá me puse algunos ejemplos para no olvidarme. Por ejemplo, Rabbi Itzhak era herrero, Rabbi Yohanan era zapatero, Hillel era leñador. ¿Sí? Tenemos otros que además daban clases particulares y eso lo consideraban trabajo.
tenemos algunos que formaban parte del gobierno, ¿ok? No está permitido, bajo ninguna circunstancia aparentemente, esto de dejar de trabajar, ¿sí? Básicamente, piensen, por ejemplo, qué sería del Shabbat si eliminásemos el trabajo, ¿no? Si no trabajamos durante la semana, si lo único que hacemos es estudiar, ¿qué descanso va a conformar el Shabbat? No, de hecho, perdón, pero de hecho la mitzvah no es Shabbat. La mitzvah es trabajar 6 días. Trabajarás 6 días el séptimo Shabbat. Bueno, el tema está en tratar de entender qué es trabajo, ¿sí? Porque es difícil. Está claro que en la época de la Torá no es el mismo trabajo que en la época de la Mishnah, que no es el mismo trabajo que en la época que vivimos ahora, ¿sí? Para que sea trabajo tiene que ser algo que nos canse, para que sea trabajo tiene que ser algo que nos tome todo el tiempo del día, para que sea trabajo tiene que ser todos los días, ¿sí? Porque nosotros, para poner como una norma general, nosotros no trabajamos los domingos, o sea que estamos incumpliendo, ¿sí? Amar al trabajo, me parece que, creo que la generación de muchos de los que están acá lo tiene mucho más mamado que yo, ¿no? Porque a mí no me gusta trabajar, a mí me gusta mucho de lo que me dedico, pero se refiere al sudor de la frente, se refiere al esfuerzo, se refiere a la dedicación, que más allá de lo que uno gane con eso, de forma material, sea un sueldo, una recompensa, tiene que ver con una forma de poner en práctica valores, ¿sí? No me voy a poner en la situación de pensar de que, bueno, el que no trabaja es un burro. No, para nada. Trabajos hay de muchas maneras distintas, más que nada hoy en día, pero el trabajo nos da la posibilidad de enfocar nuestras energías y tratar de sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿sí? Porque cuando hacemos un trabajo con pasión o con compromiso, puede no haber pasión, pero puede haber un compromiso, me parece que estamos tratando de sacar lo mejor que tenemos, ¿ok? Amar el trabajo tiene que ver con esto, no necesariamente con ser un apasionado de lo que uno trabaja, porque puede no ser así. Si me toca trabajar atendiendo el teléfono en un call center, puedo no ser un apasionado de los teléfonos y de los call centers, pero me puedo exigir a mí mismo ser responsable, ¿sí? Mantener en línea los horarios, ser respetuoso con mis compañeros, ¿sí? Eso también es amar al trabajo, porque trabajo es todo eso. ¿Qué les pasa en sus cabezas cuando escuchan esto de amar al trabajo? ¿Zipora? A ver. Si por ahí te aparece un cartelito en la compu o en la tablet, celular, fíjate. No, parece que anda medio lento internet ahí. ¿Quién quiere decir algo de más? Ahí está el Zipora, a ver. Ya está, ya está. Ya ahora sí. No, que alguna vez ya lo dije, que antiguamente los que estudiaban vivían efkes, es decir, los alimentaban los suegros. Entonces no había amor al trabajo porque todo el amor estaba puesto en el estudio y en la relación de la familia. Entonces estaba buscando lo que alguna vez encontró Benjamín, que lo escribió Heschel, y que es muy interesante porque es una realidad eso, fue así. Sí, eso es igual, creo, una malinterpretación de la realidad o de las enseñanzas de sus maestros. Esto es así, en las tradiciones hasídicas hay muchos que se dedican a estudiar y nada más. De hecho, hasídicas y no hasídicas, perdón. De hecho, hay muchas historias de rabinos de la época hasídica yendo a buscar fondos para bancar a los Talmidei Jajamim que estaban en las yeshivot, ¿sí? Hay algo que tenemos que diferenciar igual. El que se dedica a estudiar,
¿sí? Que se dedica a estudiar y solamente estudia, pero representa una parte de su vida, de formación, que después se va a representar en una vida de labor comunitaria, por ejemplo, está perfecto, ¿sí? Baruch Hashem es algo hermoso. Creo que lo que estamos haciendo referencia acá es el que a lo largo de toda su vida no hizo ninguna labor determinada, ni siquiera barrer el piso de la yeshiva en la que está, ¿sí? No hay solo ejemplos en el judaísmo, ¿sí? Me parece que esta es una máxima que justamente aplica a toda la población en general, para bien o para mal. ¿Quién más quería decir algo? Me parece que Silvio, Maxi querían decir. Dale, Silvio. Sí, lo que pasa es que, a ver, si lo ponemos en contexto de las enseñanzas de nuestros abuelos y nos vamos para allá, ellos siempre nos decían que para crecer no solo hay que estudiar, sino que hay que trabajar, complementarlo. Y nos enseñaron lo que es, lo que vos dijiste, lo que vos haces te gusta, lo que yo hago me gusta, entonces para mí no es una carga. Bueno, esa es una buena pregunta, porque al Yehudí que araba el campo en el siglo X, antes de la era común, ¿sí? Ahí en medio de la tribu de Efraín, le guste o no le guste, tiene que hacerlo igual. De eso vive, de eso come, de eso comen sus hijos. ¿Sí? Por eso digo que nosotros tenemos algunos ingredientes distintos. Sobre esto que decís, tomo algo que dijo Ori el otro día en lo de Fantino. Mira cómo relacionamos. Algo que tenemos de especial los estudiantes rabínicos de Latinoamérica, más que nada de Argentina, quizás, no lo sé, creo que hoy cambió, es que nosotros ya tenemos práctica, al mismo tiempo que estudiamos, laburamos, ¿sí? Y esto hace que nuestro estudio sea distinto. Y esto hace que nuestra práctica sea distinta después también. ¿Ok? Nosotros quizás tenemos mucho menos libros leídos que un estudiante rabínico del JTS, ¿sí? De las academias de Estados Unidos, pero tenemos 50 Levayot, 800 Shloishim, 720.000 Bnei Mitzvah, ¿sí? Y 100 Jupot. Mentiras, son números súper exagerados, ¿no? Pero la práctica también nos enseña, el trabajo también enseña. Y este va a ser un debate que el Pirkei Avot va a tomar muchas veces. Si nos tenemos que basar en el estudio o en la acción, y si tuviésemos que preferir uno u otro, ¿cuál sería? Y en este caso, me parece que Shemaya está optando por la acción, ¿sí? Porque nos está diciendo que la acción sin estudio, por lo menos es algo. El estudio sin acción es la nada misma. Según lo que dice Shemaya, vamos a ver más adelante que no es lo que piensan todos. ¿Sí? Pero, ¿hay un comentario más? ¿Alguien quería decir algo más? Porque es interesante mezclarlo con la segunda parte de la Mishnah. Ojo, la segunda parte que decía, vamos a verlo otra vez, Usna eta Rabanut, odia, y acá vamos con el problemita. Rabanut por un lado, y la traducción dice, a los que subyugan al ser humano. ¿Sí? Bueno, hay que tratar de entender esto. Recordemos que ninguno de la época de la Sugot, de las parejas, tenía el título de Rab, o sea que claramente no está hablando de uno de sus compañeros, ni de su realidad, está hablando de algo a lo que él llamaría Rab, o Rabanim, en su época. ¿Sí? De lo que encontré de la mayoría, está hablando del poder. ¿Ok? Está hablando de los que tienen el poder. Entonces, básicamente lo que está diciendo es, amá el trabajo y odia el poder. ¿Sí? Dedícate a hacer y déjate de embromar con estar tratando de llegar arriba de todo, a ser el más importante. Es difícil escuchar esto del que forma parte de una de las parejas que lideran al pueblo de Israel en ese momento. Es como que me diga, no sé, un gobernador de Mendoza me diga, no es importante hacer una carrera política. Y bueno, pero ahí es a lo que le dedicaste toda tu vida, ¿sí? Bueno, en el caso de Shemaya lo mismo, pero nos está diciendo algo distinto. Nos está diciendo que claramente en su época había mucha gente
que estaba persiguiendo el poder, que estaba tratando de llegar al Sanedrín, que estaba tratando de llegar a puestos muy, muy altos del gobierno, y que él sostiene que hay que permanecer con los pies en la tierra. ¿Sí? Es el mismo Shemaya que criticó a Herodes. Es el mismo Shemaya que criticó a los dos hijos de Shlomzion que se repartían el poder y se peleaban entre ellos como si fuesen dos nenes. ¿Ok? Por ahí tenemos que entenderlo, me parece. Conectémoslo con la tercera parte y lo comentamos. La tercera parte decía, Beal titvada la reshut. ¿Sí? Esto es fantástico. Dice que no hay que tratar de ganarse el favor de los gobernantes. ¿Sí? Reshut es el gobierno, la autoridad, ¿sí? El dominio, puede ser. Pocas frases son tan actuales como esa, en todos los sentidos, pero me parece que tiene mucho que ver con la segunda. Buscar el poder busca siempre el favor de los gobernantes, porque para tratar de escalar, trato de amigarme con los que están bien arriba. El Pirkei Avot nos va a decir más adelante que esto no solamente no es recomendado, sino que además ellos te van a usar para lo que necesiten y después te van a dejar tirado, ¿sí? No hay excepción a la norma, pero fundamentalmente que estás destinando mucha energía en algo que no importa, ¿sí? Que importa muy poquito. ¿Está bien? ¿Qué surge a partir de esto? ¿Qué piensan? Dale, Silvia. Te lo comparo un cachito con actualidad en Israel, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué la ortodoxia o los quieren manejar el poder, ¿sí? Cuando ellos están leyendo esto y dicen, nosotros vamos a estudiar, pero no vamos a mezclarlo con política, pero hacen todo al revés? Bueno, acá la respuesta la tiene el mundo sefaradí, porque hasta los años 70 en Israel la ortodoxia no participaba de política. Fue el Shas, fue el partido Shas el que dijo, está claro que si queremos lograr avances en nuestras peticiones, en nuestras búsquedas, tenemos que meternos en política. Y además tienen una legitimidad tal dentro de sus grupos que, lo mismo que pasa en ámbitos comunitarios nacionales de acá, cualquier rabino que dice, votemos a tal, todos votan a tal. ¿Ok? Entonces, eso les permitió hoy estar en la primera plana y que si quieren lograr algún cambio en las políticas de gobierno, lo único que tienen que hacer es ir a votar. ¿Ok? Se cambió la forma de pensar y se asoció la idea de estar cerca del poder con la idea de poder conseguir las cosas que ellos necesitan, según ellos, para llevar adelante su judaísmo. ¿Ok? Si no fuese así, estarían en la Tzabá, por ejemplo. Para poner un ejemplo. Hay algunos que lo relacionan mucho con el rol del rabino, esto. El rol del rabino para decirle, dedícate al trabajo del rabino. El trabajo del rabino no tiene que ser salir con Fantino, no, mentira. Aparecer en los diarios todo el tiempo y aparecer en la foto con el presidente. El trabajo del rabino es O ser ministro. ser ministro, vestirse de árbol, lo que sea, ¿sí? Ser rabino es acompañar a la gente, poder dar espiritualidad, poder enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto de verdad lo dice alguien que vivió hace más de 2000 años. Si lo decía es porque pasaba, lo mismo que digo siempre. No lo dice porque no pasaba nunca y recién pasa ahora. Lo dice porque pasaba en ese momento, porque había seguramente muchos compañeros de estudio de él, mucha gente que convivía con él, que lo único que querían era cambiar su opinión personal para quedar bien con algún gobernante, ¿sí? Y al final terminaban quedando lejos de enseñar en un shiur en alguna de las academias. ¿Ok? Con eso también creo que le da unos palitos al tema del Cohen Gadol, que si bien no es una figura rabínica, es una figura religiosa muy importante, pero es una figura totalmente prostituida en la época de Shemaya Batalión. Una figura que lejos está de ser un representante de la espiritualidad, de la sacralidad, ¿sí? de lo más puro del pueblo de Israel, sino que representa un rol más de poder para dividirse entre los sectores que están más arriba. ¿Sí?
Hoy veíamos con Ori a la mañana, estábamos estudiando Talmud con los chicos, veíamos de un concepto que se llama Met Mitzvah, ¿sí? Met Mitzvah es la persona que fallece, no tiene quien lo entierre, no tiene nadie, ni ningún familiar cercano, no hay nadie que pueda cumplir la mitzvah de la quebura, y dice la tradición judía que es el Cohen Gadol el que tenía que ir a enterrarlo. ¿Sí? Tenía que ir a encargarse él mismo de que un yehudí no se quede sin su sepultura. Bueno, estamos hablando de una época donde claramente un Cohen Gadol no iría ni por casualidad, ¿sí? A enterrar a nadie, pero por sobre todo a un Met Mitzvah. Acordémonos que el Cohen se impurifica en estas situaciones, o sea, estamos hablando de una situación que claramente es desventajosa, si querríamos poner en palabras, para un Cohen. Pero el Cohen Gadol tenía que ir a hacerlo. ¿Sí? Bueno, y por último, esto de... Fíjense, hay uno de los comentaristas que dice que es interesante que usa la palabra reshut, ¿sí? Autoridad, dominio, pero no usa la palabra malhut. ¿Ok? O sea, que según lo que dicen, está hablando de alguien al que no considera legítimo para el puesto. O sea, está hablando de Herodes. Cuando dice reshut, habla de Ordus. Si no, diría Malhut, hablaría directamente del reinado. ¿Está bien? Imaginémonos, pongamos un cachito en la cabeza de Shemaya. Debe ser muy difícil esto de convivir en una época donde el mundo romano te está soplando en la nuca todo el tiempo. Alguna vez, no sé, pónganse a pensar en algún caso de algún país, la Argentina en varios momentos de la historia puede ser, donde un país es libre, pero al mismo tiempo hace todo lo que el país dominante le dice. Y esto es lo que pasaba en el mundo yehudí en esta época. ¿Sí? Roma era el que marcaba la política de Estado, qué es lo que había que hacer, cuántos impuestos había que cobrar, ¿sí? Y se le pagaba todo el tiempo a Roma para que no vaya a invadir el territorio. Cuando se dejó de hacer esto, empezaron las guerras, ¿sí? La que llama Flavio Josefo las guerras de los judíos. Vamos con la segunda misión del día de hoy. Abtalión hablaba un poquito más que Shemaya. Abtalión Omer, Jajamim, Izharu bedibreihem, Shema tahu bujubat galut, betiglu limkom maim arraim, ishtu atalmidim abaim achreihem bayamutu, benimtza shem shamaim mitjalel. Es muy lindo esto. ¿Quién lo puede leer en castellano? Dale. Abtalión solía decir: ustedes, los jajamim, sean cautelosos en sus enseñanzas, porque pueden ser exiliados a lugares donde la herejía impera, y sus alumnos podrían seguir sus equívocas enseñanzas, comprometiendo por ello su existencia, por lo cual el nombre de Dios podía ser profanado. Es súper interesante lo que dice. A ver si prestan atención a la primera parte. ¿Con qué hecho de la vida de Shemaya y Abtalión podemos relacionar esto que dice? Vamos a poner de vuelta la Mishnah, ¿sí? Fíjense. Algo le pasó en la vida a Abtalión para decir esto. ¿No habíamos dicho por el acercamiento al mundo no judío? Bueno, pero de una manera particular. Hay una palabra, ¿sí?, que en el caso de él se cumplió en su vida, le pasó, y está hablando por experiencia propia. Tanto él como Shemaya, como Yehuda ben Tabai, ¿sí?, y como algunos anteriores, fueron exiliados a Alejandría, a Egipto. Está bien. ¿Sí? Y nos está hablando del exilio. Nos está hablando de una situación que el judaísmo conoce poquito. Si bien tuvimos un exilio a Babel, poco se habla de cómo se las arreglaban en Babel. ¿Sí? Hay como un salto generacional ahí,
tenemos el libro de Daniel, tenemos Megilat Esther, pero lo cierto es que en este mundo post-Ezra y Nehemia, acá tenemos a alguien que nos pone un freno, nos dice, ojo, porque si son exiliados, esto es un problemón, ¿sí? Ojo en vivir en una sociedad donde sos minoría. Nosotros esto lo conocemos súper bien. Cuando nos dice Autalión que tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, en una situación totalmente adversa, para nosotros es moneda corriente. Por más de que hoy tengamos a Medinat Israel, por más de que hoy tengamos un antisemitismo que esté muy reducido comparado con otros momentos de la historia, entendemos que es distinto la situación que vivimos hoy en Argentina a como sería hoy vivir en Israel, donde querés comprar alimentos Kasher le Pesaj y vas al supermercado. No te fijás a ver cómo podés hacer, ¿sí? O cómo hacer para armar matzá, porque no se consigue la matzá y qué sé yo, ¿sí? Autalión nos está hablando de estos momentos desfavorables, donde hay que rebuscárselas para seguir siendo judío, pero por sobre todo enseñarle a otros cómo seguir siendo judíos, ¿sí? ¿Con qué? Dale, Silvio, dale, después sigo. Lo que pasa es que ahí es donde, a ver, muestran, a ver, la hilacha, no es la palabra, pero digamos, es que hacen una cosa que está fuera de las reglas del país, sea en donde sea, no importa, ¿sí? Y lo primero que te hacen es marcarte. Está justo con lo que pasa ahora. Justo. Es que sí, es así. Me parece también Autalión habla para que tengamos cuidado, ¿sí? Que tengamos cuidado. Por un lado, de no perder la transmisión, por el otro lado, de no ponernos en riesgo, ¿sí? También tenemos que pensar que muchos de los que se fueron a Babilonia, muchos no volvieron, se quedaron. Ah, eso ni hablar. Eso ni hablar y de hecho muchos no volvieron del exilio y muchos se quedaron en Babel después de la época de la Mishnah. La época de la Mishnah es enteramente Eretz israelí. Pero la época de la Gemara está claramente marcada por una presencia muy fuerte en Babel. En ningún momento quisieron hacer como un retorno pronunciado a Israel, ¿sí? Porque era volver a las ruinas, no había nada en Israel. La mayoría de los lugares estaban devastados, a Jerusalén por momentos no podían entrar, por momentos sí, pero era un lugar totalmente derrumbado, era muy triste. Y en Babel descubrieron algunas cosas que les empezaron a gustar. Lo empezó a gustar a muchos judíos que vivían en Alejandría. Alejandría fue la primera comunidad tan grande de la diáspora que tuvo el pueblo de Israel. Tal es así que en Alejandría mismo se armó una réplica del Beit HaMikdash, ¿sí? Algo que, imagínense cómo lo habrán tomado los Yerushalmim, ¿sí? Cómo lo habrán tomado la gente de Eretz Israel, lo tomaron para la mona, claramente, porque se enojaron. Pero claro, esta gente de Alejandría decía, bueno, queremos tener algo propio, queremos poder hacer nuestras cosas acá, ¿sí? También es para ver... También tenían una ventaja, tenían una gran biblioteca donde podían estudiar. En Alejandría había un florecimiento enorme de la cultura, enorme. Para ver un poquito de lo que pasa, no en esta época, pero un poquito más adelante en Alejandría, creo que está ubicado más en el siglo II, III, vean la película, ahora te dejo cita, ahí sí te di. Vean la película Ágora. Ágora es la película que trata sobre la vida de Hipatia. Hipatia, una científica con todas las letras, que se dedicó a probar que el mundo, que la Tierra gira alrededor del Sol en elipses, ¿sí? A partir de formulaciones matemáticas. Y lo que tiene de lindo la película, o trata muy bien, es el pasaje de un cristianismo de segunda, o sea, un cristianismo como muy, ¿cómo se llama? Prohibido, no me sale la palabra, proscripto, ahí está,
un judaísmo y una religión oficial egipcia, ¿sí? Que van conviviendo, o romana, que conviven, y de a poco como el cristianismo se pone en un lugar central, dejando a los otros dos de lado, hasta un punto en que llega a cambiar un extremo por otro. ¿Ok? Véanla, es muy linda película, muy, muy linda película. Ágora. Cita, ahora sí, ¿qué querías decir? Fíjate ahí, de desmutearte. ¿Ahora? No. No, apuntar, me parece que lo que apuntaba acá era justamente a eso, a no asimilarse más teniendo lugares, digamos, aptos o por lo menos atractivos para la asimilación. Me parece que a eso apunta. Cuando habla de... Ahora ya me olvidé la frase. Vamos a verlo un cachito. La otra parte, la tercera parte. Fíjense. Podrán seguir sus equívocas enseñanzas comprometiendo la existencia, ¿no? ¿Se acuerdan de esto que hablamos de la vez pasada? De que bajar un mensaje, de conformar una forma de hacer las cosas, era muy difícil en esta época. ¿Sí? O sea, decirle a tus alumnos que hoy te pones los tefilín, mañana no, está bien, los ves todos los días, pero tener que bajar una reglamentación con respecto a la halajá era muy difícil, había que tener en cuenta un montón de cosas y había que tener en cuenta que podía ser un teléfono descompuesto total y que a veces es preferible, como decíamos la vez pasada, no enseñar a enseñar mal. Entonces, en vez de enseñar algo que puede malinterpretarse y terminar en algo peor que la situación inicial, más vale ser cuidadosos. Y eso es lo que está tratando de decir. Ojo con que el nombre de Dios puede ser profanado. ¿Sí? Ojo porque la herejía impera. Acá un ejemplo se me ocurre. Teníamos en Gesana había una mujer muy mayor, una sobreviviente de la Shoah, que se llamaba Sabina, Zichroná Libraja, que un día la dejamos de ver, ¿sí? Y una historia contaba que un día, cuando volvió a aparecer en un Kabbalat Shabbat, estaban haciendo la verajá de las Neirot para empezar Shabbat, y empezó a decir una verajá mesiánica, media extraña, y resulta que sí, que los meses que la habíamos perdido de vista, ¿sí? Que no habíamos sabido de ella, había estado en un templo mesiánico, invitada por el rabino mesiánico de ese lugar. Y claro, para ella la verajá era la misma, o era una forma de lo mismo, porque decía Baruch, Atá y lo que sea, ¿ok? Pero estaba claro que era algo totalmente distinto. Puede compararse esto que está diciendo Autalión, porque es algo que alguien aprende mal, lo aprende convencido de que está respetando su tradición, pero al final está fuera del plato. ¿Sí? Norma, dale. ¿No es mejor no enseñar? Y eso es una gran pregunta. Pasa que a veces es un riesgo también, porque no enseñar también es una flor de decisión. Ojo, cuando no es una decisión, no me estoy refiriendo. Me refiero a cuando es una decisión. Cuando te digo, mira, si te digo te miento, ¿sí? Eso es una decisión. No decirte no lo sé. Lo averiguo y te aviso. ¿Sí? El tema está cuando alguien me pregunta y la próxima vez que lo voy a ver va a ser en 15 años. Porque se va a volver a su pueblo y no tenemos forma de comunicarnos. ¿Sí? El contexto de esta gente complejiza las palabras de Autalión, pero no las separa de lo que estamos viviendo hoy. ¿Sí? Ya yendo a la parte final, fíjense lo siguiente. A ver si les puedo mostrar. Fíjense las palabras que usa en la traducción. Un poquito, a veces no se ve tanto. Dice, Betiglu limkom mai marraim, ¿sí? En lugares donde haya aguas malas. ¿Está bien? En la traducción dice donde la herejía impera, que no es lo que dice. Dice, Beishtua talmidim, y los alumnos beban de esas aguas.
¿Por qué es interesante? Porque cuando decimos que muchas veces se hace la analogía típica entre la Torá y el agua, no tenemos que pensar que la Torá es la única bebida que hay, ¿sí? Ni tenemos que pensar que nadie se va a confundir nunca entre agua y agua de un color, de otro colorcito, ¿sí? El agua y la lavandina pueden tener el mismo color, pero una te da vida y el otro te mata, ¿ok? Esto es lo difícil, de que las enseñanzas se parecen mucho. Fíjense, en la época de Shemaya y Abtalión, donde todas las sectas eran judías, pero todos hablaban con un idioma distinto, todos hablaban con un objetivo distinto. ¿Está bien? Piensen ahora a Abtalión hablándole a alguien que está por ir a escuchar a Jesús de Nazaret, ¿sí? Que de vuelta, no sabemos si vivió exactamente en estos años, pero lo más probable es que hayan habido otros tantos Jesús de Nazaret también en esta época, ¿sí? Profetizando. También sería importante, capaz les está hablando a los rabinos que viven en estas zonas, diciéndoles, ojo, porque si ustedes no dicen nada, porque si ustedes no explican las cosas como son, sus alumnos van a aprender, pero van a aprender de otro lado, ¿sí? Ori muchas veces me dice esto, me dice, vos tenés que decir, porque si no alguien más va a decir y quien te siga a vos va a escuchar a ese otro. Vos no te puedes quedar sin decir, sin pronunciarte, ¿sí? Esta es la tensión que hay en esta frase con lo que decía Norma, del no enseñar para no enseñar mal, ¿ok? No sé, Ori, si querés explayar, porque esta idea es claramente tuya, ¿no? Pero, o una frase que una vez le escuché al rabino Ariel Stoffenmacher, que decía que él es, no sé, él es físico, él estudió física, decía, en un lugar donde un vacío, donde un cuerpo deja un vacío, otro cuerpo ocupa ese vacío, ¿sí? Los vacíos se ocupan de alguna forma. Entonces, si vas a dejar un vacío, sabe que alguien va a ir a ocuparlo. Otra enseñanza, otro grupo, otra ideología, otra forma de, ¿ok? Esto, ¿saben cuándo está muy bueno para pensar? Cuando un padre dice, yo no le voy a enseñar nada de judaísmo a mi hijo, que decida lo que él quiera cuando sea grande. Minga, eso no existe, no existe. ¿Sí? Lo que quiera va a ser lo que su contexto le permita, ¿sí? Difícilmente se vuelva budista, porque no vivimos en una sociedad donde haya mayoría budista. Difícilmente se vuelva esclavista, porque vivimos en una sociedad donde no está permitido el esclavismo. Va a convertirse en lo que la marea lo vaya llevando y lo que su psiquis, su cuerpo, su personalidad lo vaya llevando. Pero también tenés que llevarlo vos. No podés dejar ese vacío, ¿sí? Si no, como dice Abtalión, tu hijo va a beber de aguas, pero de otra agua, ¿sí? Del agua del otro, no de la tuya. Y después no venga llorando a decir, pero no vino al ser de Pesaj, o se casó con, no sé, iba a decir un nombre, pero se puede malentender políticamente, con Cristina María de las Mercedes, ¿ok? Es loco, porque esto nos lo dice una persona que viene de una familia conversa y está súper arraigado con nuestra tradición, ¿sí? Le da mucho valor a lo que dice Abtalión. Vamos, ¿qué les despierta? Silvio. Perdón, lo que tenemos que pensar que en esta época muchos padres llevan a sus hijos ya desde los 2 años a colegios judíos, en contra de quizás su voluntad de yo le voy a enseñar judaísmo. Lo llevo para que le enseñen y trato de aprender. A ver, yo amo el Yule es parte de mi identidad. El judaísmo se enseña en la casa, y el Yule te va a enseñar cosas técnicas que en tu casa no te pueden enseñar. Porque historia judía vos no te lo vas a poder enseñar a tu hijo, ni los 4 nombres de Pesaj, ¿sí? Pero cómo se hace un seder, lo complementás en el Yule, pero tenés que vivir en tu casa, ¿sí? Cómo se hace Shabbat, podés vivenciar un poquito en el Yule, podés completar, pero tenés que vivirlo en tu casa.
No hay otra manera. ¿Está bien? Esto con Jorge lo hablamos miles de veces, por eso le quiero dar la palabra para que lo diga. Yo sostengo lo siguiente, de que desgraciadamente en una casa no hay vivencias judías, de nada sirve que mandemos a nuestros hijos a una escuela judía, porque es como llevarlos a un depósito, lamentablemente. Y yo que vengo de una familia tradicional y estoy acostumbrado a todo lo que tiene que ver con el judaísmo, puedo dar fe de eso porque Baruch Hashem, mis hijas siguieron una escuela judía desde jardín de infantes hasta finalizar la secundaria, y aún hoy, que ya son mujeres grandes y cada una está en su actividad, no dejan de lado su condición de judías, y para mí eso es lo mejor que yo pude hacer a lo largo de mi vida. Maxi, Tzipora. Sí, yo también. Yo puedo hablar. Sí, Tzipora, hable. Dale, Tzipora, y después Maxi. Te escuchamos, Tzipora. ¿Eh? Bueno, decime, ¿por qué vos dijiste que Shemaya es nací? ¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, nací es el término. Nací es el término de presidente o de príncipe de la academia, ¿sí? Del cuerpo legislativo. De rey. No, del Sanedrín, del cuerpo De legislativo. rey. Ajá. ¿Sí? Es triste que se mezcle hoy la palabra con la corriente nacionalsocialista alemana de los años 30-40, pero nací es una palabra súper importante en la tradición judía porque marca un gobierno que tiene que ver con lo intelectual, ¿sí? Con lo educativo. Maxi. Uy, perdón, te muteé. Ahí está. Ahí está. No, yo también, lo que pasa, yo me quería silenciar también, de silenciar. A mí me pasó más o menos algo parecido a eso. Yo vengo de una familia también muy tradicionalista, y me parece, y cuando a mí me invitaron a un seder de Pesaj, o no me acuerdo de cuál fue el primer seder que me invitó mi señora actualmente a la casa de ellos, y estaba encendida la televisión. Y yo había caído con el jugo de uva diciendo, disculpen, ¿puedo hacer un kiddush? ¿Podrán apagar la televisión? Eso fue. A ver, en mi casa, por supuesto, yo soy el que sigue la tradición con Mati, con mi hijo, que también va al Gesán, pero es eso, que si en casa no se pone una semillita, no hay yule, no hay nada que se aguante, no hay nada. Pero de casa tiene que ser. La casa es el piso. O sea, las casas se construyen sobre una base. Lo primero son los cimientos. ¿Sí? Norma. Fíjate ahí para... Quiero decir... A ver. Fíjate, Norma, si puedes desmutearte ahí. Ahí estamos. Te escuchamos. Norma, ¿querías decir algo? Bueno, yo vengo de una casa donde mi papá estaba muy en... ¿Puedo hablar? ¿Puedo? Sí, ahí te escuchamos bien, sí. Sí. Bueno, yo vengo de una casa donde mi papá estaba muy enojado porque perdió parte de la familia. Entonces, en mi caso, no estudiamos, ni mi hermano ni yo fuimos a colegios judíos. Sin embargo, pasó el tiempo, me casé, mis hijos fueron a Yule, yo fui de las primeras, me parece, que empezaron a hacer sede de Pesaj. En casa no se comía pan, pero mi papá el segundo día decía, join, podemos empezar a comer pan. O sea, a veces, como en mi caso, pasa al revés. No vengo de una familia... A ver, se seguía Pesaj, papá iba en Yom Kippur a decir Iskor y punto. ¿Sabés lo interesante de lo que decís? Yo, siendo grande, acompañaba. Sí. ¿Sabés lo lindo de lo que decís? Me hace acordar a algo que una vez estudiamos el Tratado de Kiddushin, que habla del Brit Milá. ¿Sí? Porque el Brit Milá podría ser una discusión. ¿El Brit Milá es una mitzvah del hijo o es una mitzvah del padre? ¿Sí?
¿El nene está obligado a la mitzvah o es el padre el que está obligado? El padre o la madre. Y lo que dice es que el obligado es el padre. Ahora, que si pasa un tiempo, ¿sí? El obligado es el Beit Din. La comunidad está obligada a que ese chico tenga su Brit Milá hecho, si el padre no se hizo cargo. Y si pasa el tiempo y todavía no tiene Brit Milá hecho, es obligación de la misma persona. ¿Sí? Y que representa un poquito también esto con la educación. Está claro que, ¿cómo puedo saber yo de judaísmo si nadie me lo transmitió? ¿Ok? Pero en un momento, cuando pasa el tiempo, la tradición judía te va a decir, vos también sos responsable. ¿Sí? Rabí Akiva empezó a estudiar a los 40 años, ponete a estudiar, ponete a conocer tus raíces porque son parte de tu identidad. ¿Sí? Y algo que quería decir también con lo que venían diciendo antes, que ojo con pensar también que entonces casa sin yule está todo bien. No, tampoco. ¿Sí? Porque el judaísmo se vive en la sociabilidad del Beit Knesset, en la sociedad del yule, en la sociedad de la educación judía, en la sociabilidad de compartir con alguien que tiene tradiciones distintas a la de tu familia, ¿sí? De compartir una kitá donde haya hombres y mujeres, ashkenazim, sefaradim, yemenitas y quien sea, ¿sí? Costumbres donde, no sé, se cante de una forma o se cante de otra, eso también es parte de la educación judía, ¿está bien? Yo puedo ser el mejor de los rabinos en algún momento, ojalá, ¿sí? En algún momento, pero mi hijo no puede depender solamente de mí para educarse. ¿Sí? Necesita de la Morá Yoyana que le cante, necesita del Moré Juancito que... Sí, necesitamos de todo. Todo es parte de este mundo integral. Ya vamos acercándonos al final. Me parece que este mensaje de Abtalión, ¿sí? de esta anteúltima pareja, y piensen también, todo lo que conocen de Hillel y Shammai, piensen que vino de esta gente, ¿sí? Viene de esta pareja. Abtalión nos está diciendo, no dejes o los dos, no dejen las cosas libradas al azar. No dejen las cosas para que se arreglen solas. Tienen que ser partícipes del propio destino, tomar las riendas y modificar todo lo que crean importante para que cambie lo que tenga que cambiar. ¿Sí? La educación, la transmisión, y todo, es una tarea, ¿sí? Como decía Shemai al principio, una melajá, un trabajo totalmente activo, ¿sí? Que requiere de una dedicación de todos los días. Pero cuando terminaste de enseñarle a tus hijos, tenés que empezar a enseñar a tus nietos. ¿Sí? Y Baruch Hashem, cuando terminás con tus nietos, arrancás con los bisnietos. ¿Sí? Así que no hay pausa, ni para estudiar, ni para enseñar. A mis nietos les enseño con la comida. Bueno, a mis nietos les enseño con la comida. Está muy bien, y es parte de eso. ¿Sí? No se olviden que todo este ciclo de cosas de Shurim que estamos armando, que es hermoso, se llama Lilmod Lelamed, porque ninguno puede quedar exento, ninguno de ustedes puede quedar exento de ninguna de las dos partes, ni de estudiar, pero tampoco de enseñarle a otro. ¿Sí? Esa es la premisa general. Bueno, vamos a ir cortando ahora en Facebook, vamos a ir cortando este shiur, vamos dejando de atrás a Shemaya y a Abtalión, y la semana que viene entramos a la última de las parejas, a Hillel y Shammai, que van a venir con frases que más de uno debe haber escuchado alguna vez, y los quiero filosos, los quiero discutidores, porque vamos a sacarle todo el jugo que podamos. Gente, que tengan linda semana, Shavua Tov, todo lo mejor.